Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida con sentido, propósito y más alineada. Primero que nada, les queremos dar las gracias por siempre escucharnos y también hoy les quiero pedir que si les gusta lo que estamos haciendo, hay dos formas en las que nos pueden ayudar. La primera es dándonos follow en la plataforma que nos escuchan y dejándonos un review y un comentario. Y la otra es enviándonos un mensaje y haciéndonos saber cómo les ha ayudado este capítulo, porque la verdad eso es lo que nos da gasolina para seguir apareciéndonos cada semana y grabando estos capítulos. Entonces, nada, primero, antes de empezar, les quería pedir eso y otra vez, millón gracias por estar aquí. Y ahora sí, estamos grabando el capítulo 81, justo le decía a la Ale antes de empezar como, qué locura, porque empezamos hace ¿cuántos años teníamos, Alita? Bueno, si se van al 22. capítulo número 1, No, como 23 o 25. 24, Ajá. bueno, por ahí, pero qué 5 locura años. Qué loco. que vamos, sí paramos un tiempito, pero nada, estamos muy orgullosas y también les agradecemos a ustedes porque son la razón por la que seguimos haciendo estos capítulos. Y bueno, hoy les vamos a hablar, que creo que tocamos un poquito en el anterior capítulo, este tema de saber decir que no. Les hablamos de Hilary Duff y les hablamos, como ella decía, que no todas las buenas oportunidades son buenas oportunidades. Entonces hicimos un poco de research de la parte psicológica y qué dicen los expertos de este tema sobre el famoso fear of missing out, cómo tomas mejores decisiones y basadas en qué, sin que te dé esta culpa de que tal vez perdí una buena oportunidad, se me fue el tren, porque eso es muy real, y la culpa o la angustia de sentir que tal vez no tomaste la decisión correcta. Entonces, hoy nos vamos a basar en un estudio súper importante que se llama, y creo que Ale ya tocó este tema hace 3 capítulos atrás, el Self-Determination Theory de Deci y Ryan. No sé si eran de ellos, Ale, o era de otra persona. No, era Tal otro. vez no era de ellos. Ok, Ujú. pero está muy alineado con lo que ya habíamos tocado en otro capítulo de cuáles son los 3 componentes de una vida plena, ¿no es cierto? Entonces, Desi y Ryan argumentan que para tener una vida plena es necesario tener autonomía, competencia y conexión. Y autonomía es qué tanto tú eliges tus propias decisiones. Entonces, ellos hablan mucho de la motivación extrínseca y de la motivación intrínseca. Intrínseca es cuando te motiva algo por el simple hecho de hacerlo, o sea, viene desde adentro, es una motivación que no necesita de nada externo. Y extrínseca es una motivación que tal vez puede ser por el reconocimiento, por la plata, por la fama, o sea, no te motiva tanto a hacer la actividad en sí, porque sí, sino que te motiva más los resultados que vas a obtener a raíz de esa actividad. Entonces, en autonomía, la pregunta es, ¿qué tanto es tu decisión? ¿Ya? Pero ya voy a entrar, les explico los 3 y después le dejo al hablar y entramos más a profundo en autonomía porque creo que ahí está como la joya de lo que encontré, que creo que a mí me abrió los ojos y dije, wow, esto tiene mucho sentido. La segunda es competencia y es qué tan bueno eres haciendo lo que haces, o sea, que efectivamente en tu trabajo o en la decisión que hayas tomado no te sientas que eres un pez fuera del agua, ¿no es cierto? Está bien tener un poco de reto, pero un pez fuera del agua completamente no necesariamente te va a llevar a tener una vida plena. Y el otro es conexión. ¿Qué tanto esa decisión te acerca a las personas que amas o a un ambiente en el que te sientes con conexión? ¿Ya? Entonces, esas son las 3 y esas 3 no pueden faltar al momento de tomar una decisión. Entonces, Ale, te paso la palabra a ti. No sé si quieras decir algo antes de meternos más profundo en ejemplos y así. No, me fascina este tema y creo que es tan relevante. Em, y yo creo que tú y yo hemos pasado por varias etapas, pero a los 21, 22 años, cuando recién empezábamos nuestra carrera laboral,
Siento que éramos las reinas del sí. Del O sí. sea, Ujú, qué bestia. Como nunca dijimos que no a ninguna oportunidad y me acuerdo que terminamos tan quemadas porque abríamos todas las puertas que se podían abrir y al final era muy difícil sostener todas porque simplemente estás como, no sé, en este frenesí de abrir puertas pero sin intención y así no avanzas en ninguna dirección. Entonces creo que durante estos 10 últimos años hemos aprendido mucho cómo decir que no a qué, decir que no. Y siento que sí es un arte y que, o sea, no es tan fácil. Hasta el día de hoy no es muy fácil. Y ujú, se me viene a la mente que justo cuando estaba en México te llamé porque estaba en este dilema de que me habían invitado a dar una conferencia que probablemente era como, es la mega conferencia, como van perfiles muy, muy, muy top y, y me invitaron a ser parte de un panel y fue como, wow, o sea, es una mega, mega oportunidad, pero me daba mucha ansiedad y no por el tema de hablar en público y así, que siento que eso ya lo he trabajado y me he expuesto bastante, pero era una ansiedad de, no sé si quiero. Ni siquiera el tema del que iba a hablar era un tema que tal vez me llamaba tanto la atención. Y me acuerdo que conversé con la Vane y yo dije, obviamente voy a decir que sí, como es imposible que diga que no, no me puedo perder esta oportunidad. Y me quedó mucho una frase que tú me dijiste de, Ale, ¿qué sí que has dicho por miedo a decir que no? Porque es una gran oportunidad y no te la puedes perder. Han valido en verdad la pena y te han cambiado la vida. Y fue como que me quedé pensando y no se me ocurrió nada. O sea, los sís que me han cambiado la vida han sido los que yo he buscado y los que han sido muy alineados y de nuevo han sido por una motivación más intrínseca que, pucha, la vida me presentó esta oportunidad y no puedo decir que no. O sea, hay una diferencia muy ujú, grande en no puedo decir que no porque es una gran oportunidad a un hell yes. O sea, yo ujú. me busqué esta oportunidad y sí, como es bien diferente. Entonces, me encanta este framework porque creo que yo nunca había escuchado un framework tan claro y me gustan los tres niveles porque yo estaba reflexionando en mi vida en momentos en los que he dicho que sí y si vas pelando las capas y vas pasando esa oportunidad por los tres niveles, ahí es cuando en verdad decides porque puede que sí pase un nivel y aún así no sea una oportunidad alineada. Y voy a dar un ejemplo puntual aquí, que justo antes de tener esta llamada hablábamos con Vane, que cuando a los 23 años nos graduamos, nos salió esta mega oportunidad en Nueva York. Y de nuevo, si quieren escuchar la historia completa, vayan al episodio número 1 de este podcast. Pero cuando nosotros dijimos que sí a esta oportunidad, mi primer filtro fue, ok, es una motivación intrínseca. Y para mí sí era, o sea, yo le encontraba mucho propósito, creía mucho en la misión de la empresa, entonces sí, pero ya si vas al segundo punto, que es, em, te va a hacer crecer o sientes que estás creciendo, al principio pensábamos que sí, nos iba a hacer crecer, pero ya una vez en la práctica nos dimos cuenta que nos sentíamos súper desalineadas y como contraídas y ansiosas todo el tiempo. Pero la tercera creo que es la más reveladora aquí. Te va a acercar a las personas que quieres, y ese era un rotundo no, porque era Ujú, alejarse de todas las personas que amábamos. Y bueno, estábamos entre Laván y yo, pero como la última pregunta a mí me parece extremadamente interesante. Ese filtro me mm. parece extremadamente interesante. Y más ahora Y que tengo ujú, 30 años, o sea, creo que mientras más creces,
esa pregunta se vuelve más relevante. Porque tal vez a los 20 te lanzas, exploras, pero ya cuando empiezas a, no sé, construir familia o empiezas a entender el tesoro que es las amistades, el tiempo de calidad con tus seres queridos, es una pregunta extremadamente importante. Y me encanta, Ale, lo que contaste y gracias por contar esa historia porque creo que con eso es un ejemplo perfecto de cómo puedes tomar una decisión. O sea, si tú te hubieras hecho estas preguntas que les voy a compartir, entonces si ustedes están literalmente en este momento dudando y no saben si es una buena decisión o no, y ya les voy a hablar un poco de por qué a veces nos confundimos y pensamos que sí es una decisión tomada por nosotros, pero realmente hay muchos factores que juegan un rol en convencerte de que es una buena decisión. Pero este framework que les invitamos, Ali y yo, o estas preguntas que se hagan, si tú estás ahorita pensando en alguna cosa y no sabes qué decisión tomar, pásala por estas tres capas, como dice Ale. Entonces, la primera capa es la de la autonomía. Hazte la pregunta, si nadie supiera que estoy haciendo esto, ¿lo seguiría haciendo? O sea, si ese trabajo no te daría la validación externa, o yo no diría solamente si nadie supiera, pero si también no te pagarían hasta cierto punto, ¿lo seguirías haciendo? O sea, ¿qué tanto está motivada tu decisión por factores externos versus tu parte interna? El segundo filtro es la competencia. O sea, esto que estoy haciendo todos los días, porque si ya tomaste esta decisión, pregúntate, o lo que estaría haciendo todos los días, si estás a punto de tomar una decisión, voy a sentir que estoy creciendo o que estoy como que en el lugar en el que tengo que estar, o me va a hacer sentir fuera de foco o pequeña. Entonces, eso es demasiado importante porque ahí viene tu parte de, y con Ale hemos hablado, vayan al capítulo 68 que creo que es el de los valores, y también hemos hablado de las aptitudes, qué tanto tú tienes en ti como ese ADN para el trabajo o la decisión que estás haciendo. Y la tercera es la de conexión, que es lo que Ale dijo, que es súper importante, que es si esto me acerca o me aleja de las personas que me importan. Y creo que eso es súper importante porque muy pocas veces nos ponemos a pensar, como dijo Ale, en el contexto ya más grande y de verdad si esa decisión me va a dar esa comunidad y esa parte de conexión que es tan importante para tener una vida plena. Entonces, esas tres capas yo creo que te van a ayudar un montón a entender y a tomar una decisión un poco más holística. Y ahora, regresando a la parte de autonomía, que si nadie supiera que estoy haciendo esto, lo seguiría haciendo. Hay una palabra que me encantó y creo que Ale, esto te va a volar la cabeza porque a veces cuando descubres una palabra que no sabías que existía y que describe lo que te está pasando, y aquí paréntesis les voy a contar una historia, estaba con una persona y me estaba diciendo como, ay, es que yo no puedo dormir y como que estoy teniendo problemas para dormir. Y yo le dije a esta persona como, ah, eso es insomnio. Y me acuerdo que se le abrieron los ojos y fue como, wow, no sabía que esto que me estaba pasando tenía un nombre. Y como que Mm, el momento en el que se dio cuenta que tenía un nombre y me dijo como, ahora voy a poder explicar al resto de personas qué es lo que me está pasando porque ya tengo la palabra para mm, describir esta experiencia que tal vez es común. Entonces, estos psicólogos, cuando estudiaron este tema de por qué tomamos muchas veces decisiones, sacaron esta palabra que se llama introyección, ¿ya? ujú, Y es el buen sí que se siente mal. Es mm, lo que dijo Ale. Ese buen sí en el que cualquiera que esté afuera, lo que dijo Ale de la conferencia de Estados Unidos, de New York, hacia afuera era un excelente sí y todo el mundo pensará que el Ale está loca al haber dicho que no, pero adentro de ella se sentía mal. Y la introyección es justamente como la palabra dice, tomas tuyo y haces tuyo una proyección de afuera.
Entonces pueden ser las Mm, expectativas externas de la sociedad, de tu papá, de tu mamá, y está tan metido en tu psique, en tu forma de pensar, que no diferencias lo que realmente a ti te hace feliz versus la motivación extrínseca, lo que dijimos, por si te está moviendo algo de afuera. Puede ser, es que mis papás van a estar orgullosos, es que voy a tener mucha fama y reconocimiento, y todas esas cosas son motivaciones y factores muy importantes, pero la verdad es que ninguna de esas te da felicidad a largo plazo. Entonces, si tú terminas tomando una decisión basada en una introyección, una proyección hecha tuya, lo más probable es que mm, vas a empezar a sentir un vacío, un hueco y no vas a entender qué te está pasando. Entonces, nada, esta palabra a mí me encantó porque dije, qué loco, nunca había escuchado y me hace mucho sentido porque tal cual muchas veces yo siento que he tomado decisiones basadas en introyecciones, o sea, en cosas que les he hecho mías, pero que de verdad vienen más del miedo o vienen más desde como que una proyección que yo acepté y dije, ok, sí, esta sí soy yo. ¿Puedes dar ejemplos? Míos, Ajá. a ver, el uno es igual lo que dijiste tú cuando fui a Kairos y trabajamos en Nueva York. De verdad, adentro mío, mi cuerpo me decía que no y que no era una buena idea y no era una buena oportunidad y yo aún así lo hice y acepté y dije que sí. Me ha pasado un montón también en eventos que tal vez me han invitado a hablar y yo digo que sí porque me invitaron y es una buena oportunidad y el rato lo termino haciendo, pero me siento vacía y me siento como que, no sé, siempre supe que tuve que decir que no. Y me pasó recientemente, había una oportunidad súper buena, igual en papel, pero mi cuerpo, yo tenía full ansiedad y como que sabía que no era el momento correcto, pero adentro mío había esta voz que me decía, es una mega oportunidad, no puedes dejar eso sobre la mesa, pero la ansiedad y como que lo que sentía a nivel físico, yo sabía que era un buen sí que se sentía mal. O sea, por eso me encanta esa definición, el buen sí que se siente mal. Porque un hell yes o lo que tú dijiste, un delay, no se siente mal. ¿Y por qué importa que se sienta mal? Porque tu cuerpo te da la información también de en qué momento estás en tu vida. Mm, Entonces, eso también es importante. O sea, si estás en un momento, como yo les conté en el capítulo pasado, en el que tal vez estás pasando por un problema de salud, o tal vez un problema emocional fuerte, o una situación con tu familia, o lo que sea, puede ser un buen sí, pero se siente mal porque en ese momento no tienes, como dicen los gringos, el bandwidth, o no tienes como no sé cómo banda se ancha. describiría, pero sí, no tienes la banda La ancha capacidad, la capacidad. no tienes la capacidad para ese sí en ese momento. Entonces, el buen sí también tiene un contexto de tiempo y de si es un sí que te hace sentido a ti en ese momento. Entonces, el buen sí que se siente mal, esa parte de si se siente mal, ponle atención, porque si se siente mal te está diciendo algo y tal vez es un tema de, oye, no es el momento de decir que sea esto. Y eso está bien. Ujú. Y ese no te va a acercar a un sí que sea un buen sí que se sienta bien. Y ese es el sí al que quieres llegar. Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción porque a veces se siente mal por miedo o por nervios, que es como que, por ejemplo, te invitan a hablar en algo y sí está súper alineado y sí fuera un hell yes, pero impostor syndrome y te mueres de miedo y entonces no quieres y te empiezas a sentir ansiosa y yo creo que ahí sí es bueno como que decir, o sea, ser súper honesto con uno mismo y decir, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Es porque no me quiero salir de mi zona de confort y me da miedo exponerme a esto, aunque en verdad es lo que quiero y quiero para mi vida? ¿O viene de un, suena increíble, pero
No es algo que me emociona ni algo que quiero o está alineado con la vida que quiero construir. Entonces, cuando tienes mucha claridad de cuál es esa vida que quieres construir, cuáles son tus valores, qué es lo que te importa, es más fácil hacer esa distinción y entender, está súper alineada con la vida que quiero, pero me da miedo y no me atrevo, entonces mejor no. O en verdad no está alineada con la vida que quiero y por eso es un no. Y, y sí, yo creo que eso es con práctica. Y por ejemplo, justo estaba hablando con mi mamá de este tema y ella en verdad la invitan mucho a dar conferencias y al principio ella como que decía que no todo por miedo. Después empezó a decir que sí, porque dijo, tengo que superar este miedo, o sea, tengo que poder pararme en un escenario y poder hablar. Y lo hizo en varias ocasiones y después se dio cuenta, no está alineado conmigo. O sea, no es algo que quiero, como que pararme en un escenario, ser public speaker, no está en mi zona de genius. Puede ser esto de competencia. No es algo en lo que me siento completamente competente, no le disfruto. Entonces, las siguientes veces ella ya dice que no, pero no desde el miedo, no desde no puedo y nunca pude y por eso digo que no, sino desde el completo autoconocimiento y la libertad de decir, ya lo hice, me probé, sí puedo, pero no quiero. No quiero porque no me Mm. aporta en nada, no estoy siendo competente, o sea, no es algo que se me da lo más natural del mundo y me hace crecer. Y y ya, y lo dices con completa libertad, pero eso viene mucho con, yo creo que uno, conocerte y dos, sí haberte expuesto y probado cosas que te dan miedo para que no sea desde ahí. Y me encanta eso, Ale, porque si volvemos a las preguntas, creo que si mi mamá hubiera dicho, por ejemplo, si nadie supiera que estoy haciendo esto, ¿lo seguiría haciendo? Y creo que la respuesta sería no, en el sentido de que a ella nunca le ha gustado pararse enfrente de full personas Ajá, y contar algo, pero creo que tú y yo, por ejemplo, sí amamos esa amamos. parte, la de Ujú, enseñar, pararnos enfrente de personas y como que yo sí lo seguiría haciendo, o sea, irónicamente no habrían personas, pero me energiza mucho el hecho de enseñar algo y ajá. como que, ¿no es cierto? Luego, me hace sentir que crezco, me hace sentir pequeña. Yo creo que mi mamá, por más que se exponía y sí crecía, al final del día no creo que se sentía en su mejor, siempre No. terminaba como que con una sensación de no me gusta esto. Y la Ujú, otra, me acerca a las personas que me importan o me alejan. Bueno, eso tal vez sea un poco irrelevante con este tema, pero ujú. a mí se me vino mientras tú estabas hablando este tema de las redes sociales. Y bueno, yo estoy en un detox, como ya les dije en el anterior capítulo, de redes sociales como tal. ¿Por qué? Porque, o sea, hay una parte mía, irónicamente trabajo en InHouse, que es una agencia creativa, y estoy rodeada de este tema de las redes sociales. Y sé que son una herramienta muy útil y una parte mía intenta y como que en un punto estaba compartiendo más y todo, pero aquí está. Si me hago la pregunta, si nadie supiera que estoy haciendo esto, ¿lo seguiría haciendo? La verdad es que no, porque yo compartía más en redes sociales porque sé que es una buena herramienta que de verdad me nace. Y hay muchas creadoras de contenido que son unas cracks, entre esas Dani García, que vibra y brilla cuando comparte. Y yo admiro demasiado eso, pero siento que es como, te nace o no te nace, como pararte en un escenario y, y hablar enfrente de personas o enseñar algo. Es algo como que hay personas, y mi mamá, por ejemplo, ella es el perfecto ejemplo, ella ama en cambio estar en cámaras, grabar videos, esa parte le energiza un montón. Pero a mí no, de verdad que no. Y en competencia, esto me hace que crezco, me hace sentir pequeña. O sea, constantemente en redes sociales, yo sí tenía esta sensación de que no me gusta, no es lo mío y como que no necesariamente siento que estoy creciendo y haciéndome mejor o es como que me da igual. Y de ahí de Ujú. conexión, me aleja o me acerca a las personas que me importan. Definitivamente me aleja de las personas que me importan porque me quitaba tanta presencia el estar metida y me quitaba tanta, de verdad, presencia en mi día a día que me alejaba de las personas que más quería, porque mi cabeza estaba en otras. Entonces, para mí es como,
Obviamente seguiré apareciendo en redes sociales de aquí por allá, pero sé que no es la herramienta probablemente con la que me voy a enganchar. Pero el podcast sí. O sea, lo que les dijimos al principio de que ya vamos 81 capítulos y capaz mucha gente dirá, bueno, van 81 capítulos, no es que somos el podcast más conocido, tenemos una audiencia un poco más nicho, pero Ale y yo seguimos apareciendo, por más que es difícil y a veces nos replanteamos y todo, seguimos apareciendo porque Ale, no sé, o sea, y más bien te hago la pregunta, si nadie supiera que estás haciendo esto, ¿seguirías haciendo esto? 100%. Porque nos cagamos de cien risa, por nos ciento divertimos entre las Ajá. dos, siempre estamos teniendo conversaciones, entonces se siente muy natural. Hace, o sea, esta práctica que hemos tenido del podcast hace que crezcas o que te sientas pequeña Sí, que crezca. Amo, ajá. y te acerca a las personas que te importan o te alejas. Sí, me acerca, o sea, a ti, mi papá nos escucha, nuestras amigas nos escuchan, como que es hermoso, en Literal, verdad. Mi papá es es el demasiado número, fan lindo. número uno. Fan número uno. Y también mis amigas, o sea, no saben, y les agradezco de todo corazón, sé que nos están escuchando porque siempre nos escuchan. Sí, les Cómo me amamos. ha llenado el corazón de que escucharon el capítulo 78 donde yo estaba en, como le digo a Lale, meada por el zorro o con las 7 plagas de encima. Y literal me escribieron tantas amigas que nos escuchan religiosamente como, no tenía idea, estás bien, te quiero mucho, aquí estoy. Y les juro que eso me llenó tanto el corazón. Así que, amigas, gracias por siempre escucharnos, les queremos con todo el corazón. Y bueno, esto es un paréntesis, pero yo siento que me acerca a las personas que más quiero, porque soy una persona que ya de por sí no comparte vulnerablemente y a través de esto al menos siento que mis amigas se van enterando de mis desgracias porque yo nunca les voy a contar en persona probablemente. Entonces, eh, nada, me encantó este framework porque le conté a Ale y dije, qué chévere, o sea, creo que me hubiera gustado tener como estas 3 preguntas muy rápidas, muy sencillas para filtrar mis decisiones en el pasado y nada, les queríamos regalar eso a ustedes porque sentimos que es una muy buena herramienta. Y eso un poco es este capítulo. No sé si tengas algo más que decir, Ale, al respecto. No, me encanta lo práctico, me encanta lo útil. Creo que me hace, o sea, todo el sentido del mundo y lo voy a empezar a usar 100% en mis decisiones. Y yo creo que solo para añadirle la última cosa, cuando empiezas a tomar decisiones alineadas, este FOMO o el miedo a perderte algo se convierte en el famoso JOMO Jomo. o Joy of Missing Out, pero genuinamente te da felicidad el perderte de algo porque dices, qué buena decisión, gracias, vale, del pasado por tomar. O sea, yo la conferencia que les conté de New York iba a ser esta semana. No saben, el lunes yo dije, Ale, te amo, gracias por haber dicho que no. Tengo cero, cero, cero culpabilidad, cero. Y en verdad les digo, o sea, si es que yo nombro la gente que va a estar en esa conferencia, creo que la mayoría de gente me diría, estás loca por no Ya, ir. nómbranos uno para juzgarte. No, no, no. Pero, Uno, ya solo uno, Alita. Ni yo o sea, sé. el anterior año fue Malala, como Qué chistoso. ¿Y este Malala, el año? príncipe Harry. Este año va Han Solo, Free Solo. Él hizo esa película Hans de Free Solo. Zimmer. ¡Ah! Ay, no. Obvio, ese man es un crack. Ajá, él. Bueno, etcétera, etcétera. Pero, Wow. pero no tengo ni un Claro. pelo, ni un pelo Estoy de, viendo. de FOMO. Ni me siento mal, ni... No, tengo plena confianza en que se va a volver a dar si es que está alineado. Tengo demasiada confianza en que no estaba alineado en el momento en el que yo estoy. Estoy feliz con lo que Ah, estoy haciendo. sí. Qué La banda ya se metió loco. en el rabbit hole. Este man es un crack, Tristan Harris. Ajá. Wow, es el del documental de Social Dilemma. Es de locos ese Ah, documental. él también Alex, va. Alex Honnold, que es el de, ajá, el de Free Solo. Que bestia, yo me vi ese documental que sube, que hicieron en vivo, que sube este edificio así Ujú. Es escalando. una locura. Loquísimo.
O sea, va a estar Bueno, increíble, en sí, verdad. Alita, estoy feliz que hayas dicho que no, pero sí está de locos esta conferencia. Pero el punto es que yo estoy ¿Qué feliz. cosa? O sea, al final la vida que uno vive, o Mm, uno mismo vive con las consecuencias de sus decisiones. ujú. Y yo sé lo que me va a dar más plenitud y más felicidad a largo plazo. Y ahí es fácil decir que no, aunque parezca una oportunidad demasiado buena como para decir que no. Y también yo creo que es de tiempos, porque es una gran oportunidad, es el buen sí, que en ese momento tú acababas de llegar de la graduación de ISA, tenías, o sea, tenías otras prioridades, tenías que atender cosas del trabajo, como que no te hubiera sentido tan bien. Y para mí también, por ejemplo, gran parte de cuando disfrutaba más de ir a estas conferencias era ir contigo. Ujú. Entonces, un poco tener esa experiencia entre las dos y haber conocido a tal persona y después tener esa historia que contar, como que eso me llena mucho más que a veces me daba ansiedad cuando me tocaba ir a conferencias sola y estar solita ahí y ver cómo saludas y a quién saludas, como que al menos para mí no era tan buen trip. Entonces, por eso es tan importante pasarle por esos tres filtros, porque al menos en mí, en el caso de, por ejemplo, te sientes que creces o te sientes más chiquita y más ansiosa, yo me siento más ansiosa cuando me voy sola. Cuando comparto esa experiencia con alguien, cambia un poco. Entonces, por eso Ujú. es tan importante como es el momento correcto y con las condiciones correctas para decir que sí. Y puede ser que el próximo año te vuelvan a invitar y sí sea un buen momento. Exacto, y no tengo duda, Ujú, y es de eso, o sea, hoy, en este momento de mi vida, no era un buen momento, ni financieramente, ni de tiempos, ni de enfoque, ni de prioridades, pero probablemente el próximo año puede que sea, y yo estoy segura que va a volver a pasar, o sea, no tengo ujú, duda, si es que tiene que ser, ¿no? Entonces, ujú. sí, es hermoso poder decir que no, en verdad, es hermoso. Así que, Pero ¿qué? ¿Les tiene que ser dejamos a con través esto? de conocerte, yo creo, Ujú, y de pasar por estas preguntas y ser radicalmente honesta contigo misma y contigo ujú, mismo. ujú. Para nuestros chicos que nos escuchan, que si hay algunos. Sí, Y y bueno, yo nunca, también, ajá, dale. nunca cuando te conoces y es un no alineado, nunca se va a sentir mal. Mm, mm. No se va a Mm. sentir mal. Y un sí no alineado se siente horrible. Acuérdense del buen Horrible. sí que se siente Ujú, mal, ese hay que ujú. revisar. Y bueno, para los que son geeks y les gusta como meterse de cabeza, si les gustó este tema, les quiero dejar como que los dos estudios en los que hablan un montón de esto. El uno es de Desi y Ryan, se escribió en 1985 y se llama Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, y es un libro. Y el otro, con lo que hablamos de las metas de intrínsecas versus extrínsecas, fueron igual Ryan y uno que se llama Kasser. Entonces, igual vamos a pedir que les pongan esto en la descripción para que ustedes puedan ver. Y bueno, eso es todo. Ese es el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Otra vez, gracias por escucharnos, gracias por siempre estar ahí. Estamos súper pendientes de sus mensajes y si nos pueden ayudar, como les dije, con darnos follow en Spotify o en la plataforma que ustedes nos escuchen y darnos un review, les agradecemos de todo corazón. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo enorme. Bye.